de algo especial, de algo que la gente no quiere que hablemos. Política, deporte y religión, las tres combinadas. Política especialmente. Voy a hablar mucho de política el día de hoy. Y no deberíamos cohibirnos porque es importante. Siempre la política es importante. Una buena administración puede ayudar a que mejore nuestra vida, nuestra vivienda, trabajo, salud, inmigración, seguridad. Al igual que empeore, lamentablemente. La Biblia nos habla al respecto siempre de política, nos habla, por ejemplo, ahora que están eligiendo en Colombia, lea la palabra del Señor porque nos dice cómo debemos elegir a nuestros líderes, a nuestros hombres y mujeres, que sean íntegros, que amen la justicia, que practiquen la verdad, que no se dejen corromper del poder y que busquen el bien común. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, no solamente dice eso, por otro lado, habla acerca del gobierno que Dios bendice. Ese gobierno donde se respeta la justicia, donde se tiene cuidado con el pobre, con el menesteroso, con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, que todo el mundo trabaja en hacer verdad y cumplir con rectitud. Tantas cosas que habla la palabra del Señor en asuntos políticos. Y hoy he titulado este sermón cuando la política ocupa el trono, cuando la política ocupa el trono, atendiendo la palabra de Dios, lo que leímos el día de hoy, en Primera de Samuel capítulo 8. Espero que usted lo haya leído, les pedí ayer que lo leyeran. Va a ser más fácil para nosotros, es lo que estamos leyendo en estos días. Bendígase usted mismo leyendo la palabra del Señor. Y importante porque aquí vemos una situación donde hay una amonestación de Dios para que nosotros no desplacemos lo espiritual para hacer que en el trono de Dios se ocupe con lo político. Porque Dios quiere siempre ser el soberano final y que ningún cristiano pueda idealizar ningún gobierno. Eso es lo que finalmente va a estar diciéndonos Primera de Samuel 8. Primera de Samuel 8, este capítulo es una transición y un momento de coyuntura. La época de los jueces se va a acabar y va a empezar una época de los reinados, de las monarquías. Hasta el momento Dios se había encargado de levantar caudillos, también llamados jueces, que él mismo nombraba, él mismo los llamaba para que fueran los líderes del pueblo de Dios. Los capacitaba, los colocaba al frente para que defendieran al pueblo de Dios, para que los sacaran de problemas, para que en cada generación pudieran mostrarles el camino de cómo conducirse a Dios. Ninguno de esos jueces llegaba allí por herencia, ni por campañas, ni por estructuras humanas. Solo llegaban por la decisión y el mandato de Dios. La coyuntura de los cuales estoy hablando es porque los ancianos y los líderes del pueblo se presentan ante el último de los jueces, que es Samuel, a pedirle un rey, a pedirle que ese sistema teocrático de elección de los jueces cambie por un sistema monárquico, humano, donde el liderazgo ya no dependiera de Dios mismo, sino dependiera más de los lineamientos de los seres humanos, para que hubiera una estructura permanente que respondiera a lo que nosotros y el pueblo estuviera deseando. Esa petición de esos líderes religiosos, de esos líderes del pueblo, estuvo impulsada por dos factores. La coyuntura, primero, por la incertidumbre sobre el futuro del liderazgo. Ustedes, si leyeron, saben que ya Samuel ya era muy anciano y sus dos hijos se habían corrompido y ellos tal vez se asustaron pensando, ¿y ahora quién va a ser el próximo juez? Por un lado eso, y por otro lado y más importante, el deseo del pueblo de Dios de ser como las demás naciones, como los otros pueblos, sustituyéndose entonces esa identidad como pueblo gobernado por Dios, por el pueblo gobernado por un liderazgo visible y humano como las otras naciones. Primera de Samuel 8:5 nos lo dice. Le dijeron,
tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen las otras naciones. Una frase, una afirmación bien problemática. Primero por la palabra mejor, una palabra fatal porque muchas veces nosotros la usamos, aunque conocemos la voluntad de Dios, pero nosotros le decimos, pero Señor, mejor hagamos lo que yo quiero. Mejor lo mío. Muchas veces nosotros los cristianos utilizamos esa palabra mejor y no hacemos a un lado lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por un lado eso, pero por otro lado esa frase, esa palabra de como las otras naciones. Y ese era el gran problema de Israel, también para nosotros. Porque ellos no lograron entender que eran una nación especial, una nación escogida, una nación de pacto. Ellos lo que querían, como muchos de nosotros, es encajar, acomodarse a hacer las cosas como las otras naciones, como el mundo las hace. Hay cristianos que tan pronto salimos de este templo, hacemos las cosas como el mundo las hace, en nuestros negocios, en nuestra vida. Nos entretenemos como el mundo lo hace, porque no encontramos otra forma de vivir la vida cristiana de una manera particular, especial, sino ya ni siquiera parecemos cristianos allá afuera. Pues dos situaciones palabras que hicieron que Dios respondiera en 1 Samuel 8, 6, 7. Vea lo que dice el texto bíblico. Cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, el primero que se disgusta. Samuel, por supuesto. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor dijo, hazles caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Ay, Dios mío. Tal vez no se muestra tanto el disgusto, pero usted sabe cuando su papá y su mamá están disgustados. Hagan lo que quieren esta gente. Estoy cansado, harteado, lleno, va. Hagan lo que quieren. Y bueno, ese disgusto entonces termina con la decisión de Dios de cambiar ese gobierno teocrático por mandarse a la monarquía. Y desde ese momento en Israel la política se sentó en el trono. Primero, la política se sentó en el trono. No muy diferente del día de hoy en algunos momentos. Hoy en día muchos cristianas definen su esperanza no por Dios, sino por lo político. Ganó Trump, ¡ay, me va a ir bien! No ganó la otra, ¡ay, qué desesperanza! Ahorita que Perú está en esa lucha entre Fujimori y Sánchez. Ganó Fujimori, ¡oh, qué bueno! Ah, no ganó, ¡ay, qué desesperanza! Porque a veces pensamos que nuestra esperanza debe depender del candidato de turno, porque creemos que todo se arregla si ese candidato gana. Se arregla la economía, se garantiza la seguridad, se garantiza nuestro futuro, eso va a traer justicia, todo va a estar bien. Y es cierto, en alguna manera puede ayudar o desayudar, pero muchos de nosotros los cristianos le damos poderes mesiánicos al político de turno. Y yo creo allá arriba, cada vez que nosotros nos pintamos el pelito amarillito y creemos que ese es el que es. Y el Señor allá arriba está diciendo, ¿y yo qué? ¿Yo qué? ¿No soy yo el que doy esperanza? ¿No soy yo el que doy la vida? ¿No soy yo el que... Pero a veces nosotros los sentamos ahí en el trono a los políticos y nos olvidamos de Dios. Y por eso a veces vemos, no sé si a ustedes les pasa, algunos amigos cristianos que nunca publican nada, nunca comparten nada de la iglesia, del pastor, de lo que estamos haciendo, pero sí comparten del último político de turno. Si el presidente tose,
al respecto de Venezuela, Cuba y Nicaragua, ahí mismo lo postean. Pero hablar de Cristo nunca lo postean. Y todos los días, insistentemente, un comentario político, porque eso es su vida, porque han reemplazado lo espiritual por lo político. Ya lo político ocupa el trono y entonces se genera una nueva religión donde todo se divide entre lo bueno y lo malo. Ah, tú eres de el partido contrario, tú eres malo, pero si tú eres de los buenos. Se divide entre justos e injustos. Se divide entre profetas y herejes. Porque la gente vive la política de una manera apasionada, más apasionada que lo espiritual. ¿No están ustedes de acuerdo que a veces la cosa política se mueve más que lo espiritual? Y hay cristianos que no morirían por Cristo, pero sí morirían por su candidato o por su presidente favorito. Y no solamente eso, no morirían, sino que hasta matarían por el candidato favorito de ellos y de ellas. Y entonces descuartizan a las familias. ¿Cuántas familias no se han desintegrado porque dentro de los miembros hay sectores diversos de políticos y no se pueden dialogar? Muchos ni se hablan hace tiempo. Familias que se han lastimado ya porque no pueden dialogar porque el uno es de izquierda y el otro es de derecha. Y entonces le ponen un énfasis a esas circunstancias de tal manera que acaban con la familia. Y no solo eso, hay iglesias hasta descuartizadas. Aquí no entra un republicano, aquí no entra un demócrata, porque en el púlpito y en las gradas ya se eligió quién va a ser el candidato de Dios. Y entonces cualquier otra ideología se rechaza y se expele para que no entre a la iglesia, porque no es lo que es santo. En cambio, ese candidato sí lo es. Iglesias descuartizadas, iglesias acabadas, destruidas. Y nosotros imponiendo la verdad al puño. Y hasta irónico es que yo diga de las iglesias, pero hay estudios que hablan que iglesias donde hay un énfasis por candidatos especiales o por rasgos políticos o sistemas políticos, crecen incluso más que aquellas que son neutrales. ¿Usted no le parece increíble? Hay aquí lo saqué, publicado en el 2016 en Political Research Quarterly, llamado Feeling Purpose and Building Both, The Role of Politicization in Congressional Growth, llenando los bancos y las urnas, el papel de la politización en el crecimiento de las congregaciones. Que según ese estudio quiere decir que si yo predicara contra el comunismo, tendríamos más chances de crecer aquí en Miami nosotros, imagínense. Todo porque la política suele despertar más, si somos de ese rasgo político, más ese concepto de tribu, de unidad. Y ay, vamos a hablar. Y muchas iglesias por aquí a los lados pueden estar hablando en contra del comunismo, en contra de qué sé yo. Y entonces las iglesias se llenan porque abajo Castro, abajo el otro, abajo el de Nicaragua, abajo el de aquí. Y entonces eso llena el fervor y la gente se arrima ahí. Tanta es lo que a veces la política ha ocupado el trono que cristianos y cristianas queremos obligar a Dios a tomar partido. ¿Se han dado cuenta de que Dios es de derecha? ¿Se han dado cuenta que Dios es capitalista? ¿Usted no se ha dado cuenta? Aquí en Estados Unidos hay algunos convencidos y convencidas de que Él es republicano, que Dios es republicano, incluso trompista, incluso maga. Hay gente que lo piensa. ¿Será Dios un capitalista de derecha? ¿Será que se nos olvida que el gobierno de la iglesia primitiva era bien comunista? ¿Usted lo sabía? Bueno, y si no lo sabía, le voy a dar dos textos, por lo menos usted le ha hecho de los apóstoles los primeros capítulos.
Para aquellos que les duele que yo les diga eso, pero es el texto bíblico. Hechos 2:45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¿Eso qué suena? Vea, no solamente ese, Hechos 4:34. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas. Eso es comunismo pleno y perfecto. Santo Dios. Y no solo eso de comunismo. Vea, la Biblia ordena tremendamente la explotación del pobre y la acumulación egoísta de la riqueza. Postulados comunistas. Vea Santiago capítulo 5 versos 4 al 5. Oigan, ¿cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que trabajaron en sus campos? El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Wow, esto parece que la Biblia es comunista totalmente. Ay, esto es terrible. Pero el comunista dice, hay que obligar a Dios a ser comunista. Porque esa lectura no es la única que hay en la Biblia. Entonces, ¿será Dios comunista? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, vamos también a ver el texto bíblico. ¿Será de izquierda? Pues creo yo que también la Biblia habla de la propiedad privada y la respeta. Que eso es un postulado que a veces no está tan claro dentro de los comunistas. Éxodo 20:17 dice, no codicies la casa de tu prójimo. Mira, eso es capitalismo. No codicie su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Eso es propiedad privada. Vean, la palabra de Dios habla de los talentos, de que a uno se les dio más y a otros se les dio menos. Eso es propiedad privada. Eso es capitalismo. ¿Qué es lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:10? El que no quiere trabajar, que tampoco coma. No le dicen que le reparta a otro y que él se lo dé. Claro, capitalismo. Y hasta el mismo Pablo reconoce el más salvaje de los capitalismos. Vea lo que dice en Efesios 6:5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. Hasta lo reconoció el esclavismo, Dios mío. ¿Qué estoy diciendo acá, iglesia? Dios no es ni capitalista ni comunista. Dios no es de derecha ni de izquierda. De hecho, Juan 18:36, Jesús nos dice, mi reino no es de este mundo. Qué lío cuando lo político desplaza lo espiritual. Ahí se perdió el año, se sacó F. Cuando nuestra conversación se vuelve más política y nuestra predicación se vuelve política y se olvida de que nuestros principios deben estar cimentados en el reino de Dios, que es apolítico totalmente. Por eso le hace Dios una advertencia a esos líderes religiosos y al pueblo finalmente con respecto a lo que va a venir después, ya que ellos se han puesto testarudos a creer de que ya el gobierno teocrático de Dios, que se vaya y que venga la monarquía. Y por eso 1 Samuel 8, del verso 9 en adelante, les dice, así que hazles caso, pero adviérteles claramente de que como el rey, de cómo el rey va a gobernarlos. A ver, les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que abran paso al carro real. Repita conmigo, les quitará. Los hará comandantes de miles y de 150 y los pondrá a arar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos para sus carros de guerra.
También les quitará, diga conmigo, les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará, diga conmigo, apoderará de sus mejores campos, viñedos y oliveros y se los dará a sus ministros. Además, les exigirá a ustedes una décima parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Incluso les quitará sus criados y criadas, así como sus mejores jóvenes y asnos de madera que trabajen para él. Les exigirá una décima parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Mira, ay Dios mío, ay Señor, ¿no hacen así los políticos? ¿No nos lo advirtió Dios acaso? Como si no lo hubiera dicho, ahí dice. Ahí mismo dice cómo se van a comportar cuando estén allá arriba. Ahora, claro, cuando están en momentos de votación, ahorita en momentos en que están buscando los votos, te visitan, te quieren, te saludan, ¿sí? Te dan el tamalito en nuestro país, pero llegado al poder, no te conozco. Les quitará, los desplazará, les exigirá, pero no te conozco. Por eso, cuidémonos, iglesia. La política es importante, pero tiene su sitio. Que no divida a nuestras familias, que no divida a la iglesia, que no divida y polarice más a los países, porque ahí no vamos a sacar nada. Ahora, déjenme ahondar un poquito más al respecto, porque dije que iba a hablar un poco de 3 temas. Política, religión, que he hablado, política, religión, pero no he hablado de deporte. ¿Por qué me puse la camiseta? Bueno, esto tiene que ver también, algo tiene que pasar. Y es que esto de la camiseta tiene un símil importante, ser de parte de una selección, y es que ningún país va a salir adelante si no hace lo que hacen los jugadores deportivos, crean un equipo y todo el mundo trabaja. A pesar de que son diferentes los jugadores, todos tienen que jugar en el mismo bando, en el mismo lugar para poder echarlos para adelante. Cada jugador es diferente, cada uno tiene su lugar. Tal vez los de derecha y los de izquierda tienen su lugar, pero vamos a tener que crear puentes para poder dialogar, para que nosotros podamos ser un país, un equipo productivo, porque un país polarizado, un país dividido, un país que cada uno agarra por su lado no va a llegar a ningún lado. Y ahí están las muestras, donde los países que no se entienden, no se comprenden, los opuestos, se van a caer, se van a destruir como se destruyen los equipos deportivos. Eso en primer lugar lo hago mención y hago mención otro aspecto muy particular para los colombianos me van a entender, pero si no yo les voy a dar el contexto para que usted entienda una ilustración que les tengo un video que pronto se los doy. La selección Colombia de fútbol se estaba despidiendo antes de venir al Mundial y el presidente organizó una ceremonia de reconocimiento ya los últimos días. Los jugadores estaban pasando por una fila para recibir un obsequio y saludar al presidente y su comitiva. Junto al presidente, ustedes saben, Gustavo Petro, que es un hombre de izquierda, estaba su hija Antonella. Cuando pasó James Rodríguez, que es la figura de la selección, la figura, el número 10, Antonella, la hija del presidente, le pidió una foto. Y pues James, si continuó avanzando, saludó al presidente y parece que no le puso mucho cuidado ni se detuvo a la petición de la niña. Lo que causó una tormenta política en el país, Dios mío, la polarización como está, se agarraron en las redes, se agarraron en los medios, eso hasta la prensa internacional, hablando acerca de que cómo James había ignorado a la niña, que claro, porque tal vez James es de derecha, la niña es la hija del presidente de izquierda, entonces la ignoró, le dijo y empezaron a agarrar, eso se agarraron en el país, a mí no hablaban más sino de eso.
agarrados mañana, tarde y noche. Y todo el mundo estaba esperando, pues, bueno, la contestación de la muchacha, Antonella, una niña de 17 años. Y algunos pensaban, pues, que ella, siendo la hija de un presidente de izquierda, iba a aprovechar ese momento incidente para aumentar más la controversia. Pero ella finalmente respondió, sorprendiendo también a muchos y sorprendiéndome a mí. Por eso traje un poquito de esta predicación, ya que Primera de Reyes, Primera de Samuel venía. Y hoy quiero compartir con ustedes esta respuesta, si me la colocan en el video. Antonella, tengo 17 años y soy la fan número 1 de la Selección Colombia. Soy jugadora de fútbol, este deporte es mi vida. Soy aficionada de Millos, me encanta. En Europa soy hincha del Barça, me encanta ir al estadio. El primer gol que celebré en toda mi vida fue tuyo, James, en el Mundial del 2014 contra Uruguay, donde metiste un gol de volea, nunca lo olvidaré. Y justamente uno de los días más felices para mí fue este. Aunque no fuera tremendo dibujo, tengo que admitir que lo hice con mucho amor. Te escribía cartas todos los días y bailaba rastastas como tú. Y James, tenemos algo en común, soy zurda como tú. Por eso quería la foto. Cuando vi que te acercabas, los ojos se me iluminaron, eres mi ídolo, mi referente, porque empecé a jugar fútbol y cuando me hice la mano, por dentro, aunque no pareciera por fuera, sí colapsé un poco. ¿Cómo va a estar triste viendo la selección? Mi felicidad era máxima. Y acá está la camiseta que la federación ustedes nos regalaron a mi papá y a mí, toda firmada. A toda Colombia le digo, a nuestra selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país. Necesitamos a James, a Lucho, a Quintero, a Montero, a Ospina, a Vargas, a Néstor Lorenzo y a todos los deportistas que nos representan internacionalmente. Vamos a darle siempre el mejor ánimo, la mejor actitud, todo el apoyo positivo en redes. Cuando vuelvan del mundial, acá los estaremos esperando con los brazos abiertos. Ojalá allí me pueda tomar la foto. Y muchas gracias por jugársela por Colombia. No sé si ustedes entendieron bien, pero todo el mundo esperaba que la niña utilizara la situación para decir abajo los de la derecha. Y la niña le dijo, pero ¿cómo? O sea, James es mi ídolo. Eso tiene que ver con la selección, esto tiene que ver con, más bien unámonos, trabajemos juntos, más bien hagamos las cosas juntos. Mi reino no es de este mundo. Una niña de 17 años dándole cátedra de la política del reino celestial a todo un país, déjenme decirles. Los valores del reino, generosidad, admiración, humildad, respeto, unidad, beneficio de la duda. Porque no todo tiene que ser político. Lo político en su sitio. Lo que ella estaba diciendo es, aquí la situación es estar unidos con la selección y yo no voy a dejarme meterme en lo político. Una niña de 17 años. Afortunadamente la respuesta de James no se hizo esperar. James le escribió después que se enteró de toda la situación. Le dice, Antonella, esa foto va. Adicional cuenta con mi camiseta. Dime dónde te la hago llegar. Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros. Todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial. Nos vemos pronto. Postdata, la próxima me hablas más fuerte. Abrazo. Tal vez una situación sencilla, él pasaba, no la escuchó y el país se desordenó terriblemente. Pero qué lindo por la niña que en vez de contestar políticamente, ella utilizó un concepto del reino, ¿sí? Y le dio el espacio a que la unidad viniera y que nosotros pudiéramos apoyar a un mismo equipo. Para los colombianos que me escuchan, vote por el mejor. Vote por el mejor. Izquierda, derecha, al lado, centro. Hay solo dos candidatos ahorita. Vote por el mejor. Pero no haga que esto de la política lo divida. Escúcheme, que nada lo divida. Y a los de aquí, yo reconozco que hay un problema de justicia. Quisiera hablarle a los cubanos, venezolanos, nicaragüenses, muchos de nosotros los colombianos, y también a los que nosotros vivimos en este maravilloso país. Yo sé que, y he escuchado de primera mano muchas gentes
que han sido presas, han sido amordazadas, acalladas, algunas silenciadas, por disentir con un gobierno. Y aquí también se hace difícil a veces hablar. Ahí hay un problema severo de injusticia. Y la verdad, cada vez que escucho una historia de estas, de tanto dolor, de tanto quebranto, no sé cómo hacer para emocionalmente ayudar a esta persona a que se reparen. Muchas veces 10 años presos en un país por haber levantado un cartel que decía abajo tal o abajo tal. Difícil. La verdad no sé cómo hacerlo. Tal vez la única manera que yo pueda decirle a esa persona, porque nuestro reino no es de este mundo, es perdone. Y la verdad difícil decírselo cuando muchas veces mataron a su papá, a su mamá o hicieron cierto tipo de cosas atroces contra su vida. Pero igualmente, perdónelos, perdónelas. Pero esos infames, esos malhechores que hicieron eso, sean de izquierda o derecha, son la minoría. Son un reducto muy pequeño que no debiéramos todos pagar por esa circunstancia. Porque la mayoría somos gente de a pie, estemos en el bando izquierda o derecha. No tenemos que nosotros vivir condenados a pensar que ellos son nuestros enemigos por lo que hicieron esta gente torcida, infame, mala. Por eso, dialogue con su vecino, sin importar si es de izquierda o derecha. Nuestro reino no es de este mundo. El próximo domingo, que vaya usted a votar ahí, a los colombianos que me escuchan, yo sé que tenemos colombianos. Si usted votó por la izquierda o votó por la derecha, busque a alguien que haya votado contrario. Invítelo a un asado. Mire, tómese una buena bebida, disfrute la vida. Va a ganar alguno de los dos, izquierda o derecha. Igual al otro día, se lo aseguro, usted va a tener que seguir trabajando. No le van a regalar nada. En cambio, sí le va a aprovechar esa bebida que se tomó y esa carnecita que se comió y ese abrazo que se dio. Porque la vida no puede ser de izquierda y de derecha solamente. Porque cuando la izquierda o la derecha ocupa el trono, se perdió todo. Nos van a quitar, nos van a exigir, nos van a esto, lo otro. Y nosotros mismos somos los que estamos matándonos a nosotros mismos. ¿Qué cuento? Saquemos ese lenguaje de nuestra corazón, ese lenguaje de odio, ese lenguaje de polarización y más bien unámonos, trabajemos juntos, dediquémonos a servir juntos a este país, a esta nación, a Colombia, al que sea, a Cuba, en lo poco, en lo mucho que podamos. Sé que es difícil, porque no nos entendemos, pero una propiedad del cristiano, del reino, es que lo político lo tiene que dejar a un lado, porque más vale un abrazo, un cariño, un afecto, el amor que nos une como pueblo, que venir a delinquir con nuestras opiniones políticas y a maltratar por eso. Nuestro reino no es de este mundo. Que nuestra esperanza sea el Señor. Gloria a Dios si los demás ganan, gloria a Dios. Ya habrá espacio para que otros ganen y bueno. Que nuestro reino no sea de este mundo. Ponga la esperanza en Dios. Ponga la esperanza en Dios y va a ver Colombia. Mis aprecios por ellos, que ustedes van a poder salir adelante. Nosotros aquí en este país, maravilloso país y donde quiera que usted esté, ponga su esperanza en Dios. Padre, yo oro por este país maravilloso. Aquí hay republicanos y demócratas, aquí en esta iglesia.
Y es cierto, a veces no me gusta lo que escucho, especialmente cuando entran momentos de elecciones. Pero igual, somos de esta iglesia. Somos de tu pueblo. Y nos amamos. Igual al otro domingo vamos a adorar, vamos a bendecir tu nombre. Seamos de donde seamos. Por eso aquí en esta iglesia todos y todas, izquierda o derecha, son bienvenidos y bienvenidas. Y no vamos a hablar ni en contra del uno ni en contra del otro, Padre. Porque nuestro reino no es de este mundo. Le vamos a hablar al pecado y lo vamos a echar afuera. Le vamos a hablar a la maldad y a la impiedad y le vamos a decir basta. Vamos a declarar que tú eres Dios soberano y vamos a declarar victoria sobre la injusticia. Porque de eso se trata, Padre, esto. Y no de gobiernos locales y no de gobiernos terrenales, que lo único que traen finalmente mal conducidos es desesperanza y dolor. Ayúdanos, Señor, a ser cautos y prudentes, Padre, para que nuestras preferencias políticas, Señor, oh Dios, no lastimen, Señor, oh Dios, el agrado que tú tienes, de que tú seas, Señor, el número uno siempre. Bendice a Colombia, Padre. Bendice, Señor, oh Dios, a Perú, oh Dios, que está estas elecciones, Señor, ya terminaron, pero no saber si es Fujimori o Sánchez el presidente, izquierda o derecha. Obra, Señor, oh Dios, allí. Que gane el Señor el que tú quieras, Padre. Y en Colombia que gane el que Dios quiera, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, oh Dios, nuestro compromiso es que sea la izquierda o la derecha, donde quiera que esté. Ya vienen los midterms, ya vienen las jornada electoral media aquí, ya sea que gane la izquierda o la derecha. Nuestra decisión es, Señor, como dice tu palabra, vamos a estar orando por cualquiera que sea el candidato ganador. Y vamos a estarle bendiciendo. Y en lo que nosotros podamos, Señor, vamos a estarle apoyando en el poderoso nombre del Señor. Bendice a esta nación poderosa. Ayuda a nuestro querido presidente, Padre. Tú sabes que me cuesta decir querido porque no me ha gustado la guerra, Padre. Pero Padre, tú has puesto a este hombre adelante, oh Dios, para hacer lo que se haya hecho. Y mi oración sigue ahí. Obra, oh Dios, Padre, para que tenga cordura, oh Dios, y podamos salir, Señor, de esta terrible noche oscura. Y nosotros nosotros no hemos sufrido sino una cuestión económica, pero aquellos, Padre, que sus vidas están en medio de un montón de miserias, Señor, por una bomba, por una catástrofe, Señor, sánalos, recompénsales con la vida, yo no sé cómo, Padre, en el nombre de Jesús. Trae sanidad a los pueblos, a los países. Trae sanidad a nuestros pueblos queridos. A Latinoamérica trae bendición. Y Señor, oh Dios, te doy gracias, Padre, que todos estemos en el mismo equipo, que todos tengamos, Señor, oh Dios, la misma bandera y que todos tengamos el mismo corazón. Que seamos parte de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.